buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Raúl de la Cruz y hoy vamos a resumir otro libro más. En este caso va a ser un libro de uno de mis autores preferidos, Anthony Robbins. Este es el segundo libro que escribe sobre finanzas, se llama Imparable, la fórmula para alcanzar la libertad financiera. Ya os digo que me encanta este autor y por supuesto vamos a hacer estos resúmenes pues para primero de todo dar lo mejor, es decir, sacar esas pepitas de oro para poderlas compartir con vosotros y de alguna manera sacar algo, inspirar, motivar, aprender, crecer en todo momento, sacar esa mejor versión y pues por segundo lado siempre pues voy a intentar también mejorar pues en todo mis áreas de la vida, como por ejemplo la comunicación y aprender de todo lo que leo, de todo lo que experimento y sobre todo pues de exponerme a nivel social. Entonces bueno familia, vamos a empezar con el resumen de este libro. Tenemos que entender que Anthony Robbins pues es uno de los mejores coaches del mundo, por no decir el número uno. Ha trabajado con grandes presidentes, ha trabajado con grandes deportistas de élite, con actores, con gente muy buena y es un coach, conferencista, es empresario, es inversor y sabe de todo y se rodea con la élite, se rodea con lo mejor del mundo y pues realmente es un autor brutal para leer porque te enseña de todo, tanto a nivel de desarrollo personal, que es su fuerte, su pilar, como ahora se está metiendo en el mundo de las finanzas, que al final ha salido varias veces también en Forbes, como de los 50 hombres más influyentes del mundo, mejores empresarios, inversores, etcétera. Sabe muchísimo del tema y os recomiendo que leáis sus obras. Entonces vamos a ver qué habla este libro. Nos va a hablar sobre todo cómo gestionar nuestras finanzas. Creo que es vital aprender sobre inteligencia financiera, es decir, libertad financiera, cómo gestionar nuestro dinero, ahorros, inversiones, etcétera, porque nadie nos enseña y esto nos va a llegar al fracaso porque nos va a llevar donde la vida nos diga. Si la vida nos dice que trabajemos aquí, pues vamos a trabajar aquí, vamos a hacer lo que no nos gusta, ¿no? Al final lo que buscamos siempre es, de alguna manera u otra, siempre ser felices y eso es lo que quiere todo el mundo. Por más que te lo nieguen, al final la misión, lo que queremos todos en el fondo es acabar siendo felices y cada uno pues lo va a ser a su manera. Entonces, ¿qué nos habláis? Bueno, vamos a hablar sobre Imbatible. Primero de todo nos habla sobre pues el dinero, es decir, primero de todo nos dice y nos machaca mucho que el dinero no nos da la felicidad. Lo hemos hablado muchísimo. El dinero no nos da la felicidad, pero sí que nos la puede quitar. Esto es muy interesante, ¿vale? Entonces, al final, lo que sí que es verdad es que si no tenemos dinero, depende cómo nos puede quitar esa felicidad, porque tendremos que hacer cosas por dinero que a lo mejor no nos gustan, para alimentar a la familia, pues para mantener nuestra casa, para comer, para dormir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo habla de ganar dinero de manera aportando a otros. De alguna manera, si emprendemos para ganar dinero, pues es importante de alguna manera crear valor para otras personas. Entonces, tenemos que concienciarnos de esa mentalidad de dar, de aportar valor a otros y de, pues eso, cómo podemos servir a la humanidad, ¿no? Entonces, nos habla mucho del interés compuesto, nos lo machaca muchísimo. Einstein dijo que era la octava maravilla del mundo y es el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Pues, por ejemplo, si tú estás invirtiendo todos los años, todos los meses, $100, ¿vale? Llega un momento que a lo mejor, pues en 10 días, en 10 meses, $100 pues serán $1000 que has ahorrado y has invertido. Pero si eso se sigue reinvirtiendo, no solo reinviertes $100, sino que se sigue reinvirtiendo en activos que te dan ganancias, eso se reinvierte, es como una bola de nieve que te va a dar las ganancias multiplicadas por muchísimo más. No es lineal las ganancias son exponenciales, ¿de acuerdo? Tenemos que entender eso. Entonces, si entendemos el interés compuesto, si estamos invirtiendo en activos, por ejemplo, 100 euros al mes, ¿vale? O $100 al mes, y ese activo nos da una rentabilidad de un 10% anual, todo eso que vayamos ganando y reinvirtiendo, que se irá reinvirtiendo en todas las ganancias, pues a largo plazo puede ser muchísimo, o sea, muchísimo, ¿no? Entonces nos pone un montón de ejemplos y al final nos dice que el interés compuesto es la herramienta perfecta para ayudarnos a conseguir la libertad financiera, que es lo que queremos para poder hacer lo que queramos con nuestra vida, ¿no? Entonces nos habla de que tenemos que tener también nuestros maestros, gente que podamos modelar. En otros libros suyos comenta esto de modelar a gente que queramos conseguir sus resultados. Entonces pues tenemos que empaparnos de qué hacen los otros para también poder conseguir lo que ellos tienen. En este caso pues la libertad financiera y no tener que trabajar para ganar dinero, sino que ganemos dinero, hagamos lo que hagamos. En este caso pues hasta durmiendo nos levantamos por la mañana y podemos hacer lo que queramos, formarnos, podemos hacer deporte, podemos hacer lo que queramos porque no estamos atados a nada, ya tenemos ingresos pasivos, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos siempre en unos maestros. Bueno, vamos a ver. Primero de todo nos dice que hoy en día tenemos muchos gurús de las finanzas y que mucha gente dice que esto va a hacer, vamos a entrar en crisis, esto va a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Y
lo que te está diciendo, ¿vale? Y él se basa en grandes contactos que tiene, como por ejemplo Ray Dalio, Warren Buffett, que ahora hablaremos de ellos. Pues esta gente lo que te está diciendo claramente, y los mejores inversores del mundo, es que es imposible adivinar el futuro. Es imposible adivinar qué va a hacer el mercado a largo plazo. A corto plazo tú puedes tener suerte. Yo puedo decir, mira, mañana va a bajar la bolsa y puedo invertir, y mira, a lo mejor tienes suerte y puedes ganar dinero. Pero él te lo compara mucho con el casino. Tú vas al casino y puedes decir que mañana pues apuestas al rojo o donde quieras, ¿no? Al blackjack, por ejemplo. Apuestas y lo que estás haciendo es decir, vale, hará esto, ¿no? Estás especulando. Pero esto lo que te está diciendo es que a largo plazo no vas a ganar dinero porque es muy difícil adivinar el futuro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que mete mucha caña a los fondos de inversión, a los fondos de gestión, a las gestoras de inversión, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero te pone un ejemplo y te dice que hay más fondos que acciones en el mercado. Esto es muy fuerte, ¿no? Realmente al final hay mucho fondo con mucho interés y lo que quiere es sacarte las comisiones, quiere mentirte, quiere vender, quiere que estés con ellos, que pongas su dinero con ellos, y al final lo que acaba diciendo él es que acabas ganando mucho menos de lo que realmente el mercado te estaría dando, ¿no? Entonces por eso es importante pues formarse, leer un poco, entender un poco el mercado, porque no solo eso, sino que te está diciendo, que hay un estudio relacionado con esto, que el 96% de los fondos de inversión en menos de 15 años pues al final acaban siendo no rentables o acaban ganando mucho menos que ya, por ejemplo, el índice del S&P 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, ¿vale? Standard & Poor's 500. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el 96% de los fondos a largo plazo acaban perdiendo. Y eso, bueno, realmente nosotros estamos confiando ese dinero a fondos de inversión que realmente tienen mucho nombre. Sobre todo dice que nos centramos en fondos de inversión de 5 estrellas. Nos gustan las estrellas, nos gusta el postureo, nos gusta este tipo de cosas que nos llaman la atención, ¿no? Pero realmente te está diciendo que el 96% son una mierda. Así de simple te lo diré. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa? Acabas pagando más con las comisiones, acabas ganando menos y pues eso te está diciendo que alrededor sueles pagar de comisiones pues de 2/3 de tus ahorros los acabas pagando en comisiones. O sea, eso es una locura. ¿Por qué? Pues porque tienen muchísimas comisiones ocultas y meten muchísima caña a estos fondos de inversión, cuando realmente te habla de otros tipos de fondos de inversión que ahora veremos. Por ejemplo, los fondos indexados que replican índices, y ahora veremos qué son, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues eso, que hay muchos más fondos de inversión que acciones. Esto es una locura, al final hay un negocio detrás brutal, y nos pone como ejemplo que el S&P 500, que es el Standard & Poor's 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, peleando por estar en ese ranking, ¿ok? Que son las que más facturan, que son empresas tecnológicas al final, ¿no? Que ahí dentro pues está Apple, Microsoft y pues 500 más. Entonces, realmente dice que Estados Unidos, al ser la primera potencia del mundo, a lo mejor cambia pues en pocos años, ¿no? A lo mejor ahora China toma el control, pero eso es lo de menos. Mira, te está diciendo que estas empresas en Estados Unidos, la enseñanza es que seas el primero, que ganes dinero, que ganes dinero, que ganes dinero. Entonces, realmente apostar por el S&P 500 es muy buena opción a largo plazo, porque aunque caiga, acabará remontando y con más fuerza que nunca, y siempre a la larga acabará creciendo tarde o temprano, aunque haya una crisis, que todo el mundo te habla de crisis, ¿no? Entonces, bueno, te dice que inviertas o que tengas en cuenta, antes de invertir en fondos de inversión, en fondos indexados. ¿Por qué? Pues porque un fondo indexado replica un índice, y eso se llama gestión pasiva, es decir, tú te olvidas de todo, ellos no hacen gestión activa, y ahora te diremos lo que es gestión activa, pero lo que hace es replicar el índice, por ejemplo, del S&P 500, y te estás asegurando que a largo plazo tengas una rentabilidad que no está nada mal, alrededor de un 7-10%, es lo que te da el S&P 500 a lo largo de muchísimos años, y cuanto más tiempo vayan, cuanto más años pasen, pues mucho mejor. Estás de alguna manera diversificando entre las 500 mejores empresas de Estados Unidos, y sabes que tarde o temprano, aunque haya una crisis, acabará subiendo, ¿no? Entonces te aseguras de tener una rentabilidad de entre un 7-10% anual, siempre y cuando hagamos esos cálculos a la larga, es decir, a la larga estamos hablando de entre 7-10 años más o menos. A partir de 7-10 años en adelante, 15-20 años, pues es lo que te da este índice, ¿no? Indexado, que replica al S&P 500. Entonces, esto se llama gestión pasiva. ¿Por qué? Pues porque solo replica un índice. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error de muchos fondos de inversión? Que estamos hablando del 97% de los fondos de inversión de gestión, que te gestionan tus ahorros. Pues esta gente van de que saben predecir el mercado y te hablan sobre todo de gestión activa. Ellos te sacan el dinero a sus anchas cuando ellos creen y te lo invierten en todo momento, te lo van pues moviendo. Se llama gestión activa.
activa, porque es de alguna manera según sus decisiones, según sus analistas, pues ellos sacan tu dinero, lo ponen, lo quitan, es decir, lo mueven, ¿vale? Eso se llama gestión activa. Y eso, según Anthony Robbins y según muchos autores como Ray Dalio o Warren Buffett, por ejemplo, te están diciendo que eso es imposible de prevenir el futuro. Por eso lo mejor, de alguna manera, para asegurarte ganancias a largo plazo es pues invertir en fondos indexados como en el S&P 500, ¿no? Y no solo eso, sino que las comisiones son bajísimas. Las comisiones, estamos hablando de que son unas comisiones alrededor de un 0,05%. Esto es muy poco comparado con la de otros fondos de inversión de gestión activa, que por ser activos y por gestionar tu capital, pues van de que te quitan mucho más, ¿no? Entonces estamos hablando de entre un 3 a un 5% de comisiones que te quitan, ¿no? Y eso es muchísimo, realmente es muchísimo. Acabas quedándote con muy poco, ¿vale? Entonces eso respecto a los fondos de inversión. Es imposible predecir el futuro y él te recomienda algo tan seguro, por ejemplo, como por ejemplo el S&P 500 índices, que te aseguras que es la primera potencia mundial. Al final estás invirtiendo en las mejores empresas de Estados Unidos, que sabes que ahí están mentalizados y programados para ganar dinero, para ser los primeros, y todos pelean para estar siempre dentro del ranking del S&P 500. Nos habla también de los mercados bajistas, ¿de acuerdo? De eso se trata este libro, cómo afrontar los mercados bajistas. Entonces, el mercado bajista nos dice primero de todo, no duran nada. O sea, es decir, duran muy poco comparado con mercados alcistas, que son mucho más largos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de, a lo mejor, pues un mercado bajista te puede durar meses y un mercado alcista te puede durar años, ¿no? Entonces, según él y según muchos otros inversores, las mayores fortunas, ¿vale?, se hacen en los mercados bajistas. Es decir, es una gran oportunidad en los mercados bajistas. Por eso es importante tener liquidez, tener una estrategia, tener un plan, ¿ok? Entonces, nos habla de que en los mercados bajistas hay mucho miedo y por eso es importante aprovechar estas oportunidades cuando cae el mercado, que es lo mejor de todo. Ahí es cuando puedes hacer un ratio riesgo-beneficio muy alto, porque realmente al haber bajado, el recuperar más, superar máximos, estás ganando mucho más, ¿ok? Estás entrando cuando la gente está sacando su capital, cuando hay miedo. Y ahí es las oportunidades. Entonces te habla mucho de diversificar tu capital. No lo pongas todos los huevos en la misma cesta. Ya hablaremos más adelante sobre diversificar, pero machaca mucho el tema este de no meter todo en el S&P 500, no meter todo en oro, no meter todo en una acción, no meter todo... Es decir, diversificar, y cuanto más, mejor. Porque si de alguna manera algo pasa, algo va mal, puede pasar, ¿no? Como nadie adivina el futuro, nada es seguro al 100%, pues te está diciendo que diversifiques, ¿no? Y al final que tengas valentía de invertir en esos momentos de mercado bajistas. Hay que tener valentía cuando todo el mundo está sacando, cuando la gente está asustada, cuando están habiendo despidos, cuando están cerrando empresas, cuando todo es un drama. Ahí es el mejor momento para invertir. Tienes que ser valiente, obviamente formarte, tener una estrategia, pero ahí es cuando tienes que invertir, en esos momentos, que ahí es donde se hacen las fortunas y las grandes oportunidades, ¿no? Para hacer dinero. ¿Qué más? La mayoría de gente intenta salir en los mercados bajistas. Entonces, de alguna manera, dicen que estar fuera, ¿vale?, del mercado, por ejemplo, de acciones como por ejemplo el S&P 500, por ejemplo el índice del S&P 500, dice que es un peligro estar fuera. O sea, es decir, mejor estar dentro que fuera. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué va a hacer el mercado. Ya hemos dicho que es impredecible el mercado, adivinarlo, ¿no? El futuro, es decir, predecir el futuro. Pero si estás fuera, como no lo sabes, sabes que a la larga en años va a subir. Eso es lo único certero que tenemos en el S&P 500 y en economías, por ejemplo, de países como Estados Unidos. Sabemos esto, entonces sabemos que a la larga va a subir sí o sí. Entonces, si tú estás fuera, te estás perdiendo esa oportunidad. Dice que hay más peligro de estar fuera que de estar dentro. Así que imagínate cómo lo plantea el autor, ¿no? Cuando realmente nosotros vivimos asustados de, hostia, tengo el dinero dentro, tengo el dinero fuera. No, hay que tener una estrategia, diversificar, hay que tener dinero líquido, que ahora hablaremos todo de esto, y el riesgo está en estar fuera, no dentro, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Dice que los mercados bajistas suelen tener unas correcciones de un 20% de corrección, ¿de acuerdo? Más o menos. Y cuando ya entramos en un ciclo bajista, ¿vale? No, perdonar, las correcciones de los ciclos alcistas suelen ser unas correcciones de un 20%, pero luego, si ya supera el 20%, hablamos de un 30, 40 o 50, entramos en un mercado bajista. Esto sería un mercado bajista, ese tipo de correcciones, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más nos habla? Nos habla de los asesores, mete mucha caña también a los asesores. Te habla de que hay muchos intereses, muchos asesores van a intentar asesorarte a nivel de financiero, y él mete mucha caña. Hay demasiado interés detrás, ellos lo que quieren es tener sus comisiones, quieren tener tu dinero y quieren asesorarte, ¿no? Entonces, bueno, realmente mete mucha caña y dice que los asesores financieros tienen que ser de muy alta calidad y que muy pocos valen la pena, ¿ok? Te dice también las claves dentro del libro para encontrar un buen asesor financiero, por eso te recomiendo que si te interesa leértelo, pues ahí está la información. Luego también nos habla mucho de Ray Dalio y Warren Buffett. Ray Dalio es uno de los mejores inversores del mundo, junto también a Warren Buffett y otros. Warren Buffett no necesita presentación, es uno de los mejores inversores del mundo, sin duda, ha salido ya en un montón de
revistas y es un hombre muy influyente, ¿no? Es una persona mayor a día de hoy, pero tiene un recorrido impecable, brutal y es considerado como de los mejores inversores a largo plazo que existen, ¿no? Luego tenemos Ray Dalio, que tiene un fondo de inversión que se llama, si no me equivoco, Bridgewater, ¿ok? Que es un fondo de inversión de alto riesgo que te permite invertir millonadas y la cantidad mínima a invertir en su fondo de inversión es una locura, es un pastizal, no todo el mundo se lo puede permitir, estamos hablando de millones. Y bueno, es uno de los mejores inversores también del mundo, es un crack, es una influencia en el mundo financiero y no solo eso, sino que también es un filántropo, es una persona que da charlas, habla mucho sobre los ciclos de mercado, de deuda, que todo sube, baja, inflación, deflación, todo. Te habla muy bien, tiene vídeos en YouTube muy interesantes que te recomiendo que los leas, también tiene sus propios libros y saca vídeos muy interesantes realmente también sobre el nuevo orden mundial, ha sido el último. La verdad que es una persona muy top para escuchar y va muy en contra sobre todo de los gobiernos, del dinero, de la inflación y de que protejas tu capital 100%, ¿ok? Entonces, al final, Anthony Robbins se centra mucho en estos autores, son contactos suyos y no solo eso, sino que el anterior libro tiene entrevistas con muchísimos inversores de los mejores del mundo y una entrevista con ellos realmente se ha reunido pues para tener esas respuestas para todo el mundo, qué hacer, consejos para todo el mundo a nivel de inversión y si invertirían, al final todos acaban como llegando a una conclusión que es invertir para una persona que no entiende, ¿vale? A nivel financiero siempre te recomiendan pues tener una estrategia de inversión en el S&P 500 con fondos indexados, es una pasada. Muchos llegan a esa conclusión, otros no, pero muchos sí, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más? Vamos a hablar del libro de Imbatible, de la palabra esta imbatible, ¿no? Primero de todo, imbatible significa ser imbatible a nivel financiero, que no tener miedo, estar seguro, confiado con lo que haces y sobre todo estar informado, ¿no? Que al final es la fuente de poder, ¿no? Estar informado. Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla de 4 principios, ¿vale? De 4 dogmas para ser imparable, ¿ok? Primero de todo, la regla número 1, y es la básica de todas, nos habla de no perder, ¿ok? No pierdas tu dinero, céntrate en no perder, no en ganar, sino en no perder, ¿vale? Esa es la regla número 1 y me parece muy importante. Segundo principio, busca inversiones que puedas perder poco y que puedas ganar mucho más de lo que puedas llegar a perder. Muy importante, es decir, tengas un riesgo muy bajo y que tengas unas recompensas o ganancias mucho superiores a lo que puedes llegar a perder. Por ejemplo, estamos hablando de ganancias que puedas perder 1 y puedas ganar 4, 5, 6 o más, ¿no? Entonces, esto, al final, un mercado bajista, tenemos que entender que ahí es donde están las oportunidades, por ejemplo, para generar este tipo de ganancias. Es decir, tienes poco riesgo porque ya ha bajado mucho, ya estamos abajo de todo y ahí invertir en esos momentos es una oportunidad única porque el ratio de riesgo-beneficio es muy, muy bueno porque puede llegar a subir mucho y luego incluso superar máximos y ahí realmente es donde se crean las grandes fortunas, como hemos comentado, ¿no? En estas oportunidades. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, si tú inviertes en activos de mucho riesgo, como por ejemplo criptomonedas, ¿vale? Proyectos pequeños de criptomonedas que tienen muy poca capitalización, pero tú te lo has leído y tienen muy buena pinta, entiendes, has estudiado, lo has analizado, ¿no? Pues no te está diciendo que inviertas toda tu fortuna ahí, por supuesto, porque nos habla de diversificar, pero nos habla de invertir, pues a lo mejor para tener este principio, pues si tú inviertes $100 y puedes ganar 1000, ¿vale? Estamos hablando de un por 10, multiplicar por 10 esa inversión pequeña. Si tú te puedes permitir esos $100, perderlos, ¿no? Puedes llegar a perder, lo máximo que puedes llegar a perder, ¿cuánto es? $100. ¿Cuánto puedes llegar a ganar? 1000. Has diversificado, has puesto un poquito de la cesta, has puesto en un activo de riesgo, pero que tiene un potencial muy bueno, por ejemplo. Entonces, por eso es importante invertir poco, ¿no? Pero podemos utilizar este principio de poco riesgo con ganar jugando con nuestra cartera. Es decir, si nuestra cartera del 100%, un 1% lo metemos en activos de riesgo o 2%, pues aquí también estamos teniendo este principio, teniendo en cuenta este principio, ¿no? Que podemos llegar a perder muy poco, pero podemos llegar a ganar muchísimo, ¿no? Porque estamos metiendo poco, así de simple, ¿no? Entonces, importante, mercados a la baja es una oportunidad brutal. ¿Por qué? Pues porque hay mucho miedo y ahí es donde la gente está sacando su dinero. Llega un momento que va tocando fondo y ahí son momentos de oportunidad brutales para invertir. ¿Qué más? Nos habla mucho del sentimiento de seguridad, de ser imparable, es decir, formarte, leer y una vez ya tengas tu dinero invertido, saber tener un plan y sentir esa seguridad, no tener miedo, estar todos los días mirando el mercado, acojonado, ahora lo saco, ¿qué hago? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? ¿Ha salido esta noticia? No sé qué. No, los ciclos se repiten, ¿vale? No entres en el momento de miedo que entra todo el mundo, no te dejes llevar por las emociones, siente esa seguridad de que estás tranquilo porque estamos yendo a largo plazo y aunque caiga el mercado tú vas a tener una estrategia, ¿de acuerdo? Muy importante. ¿Qué más? Nos vamos a seguir con el siguiente principio, ya hemos hablado de 2 principios, que es no perder, luego el segundo es riesgo bajo y ganancia alta, luego, sobre todo,
invierte en sitios donde te cobren pocas comisiones, porque nos habla de que lo importante es la ganancia neta, no la importancia de ganar, sino la importancia de ganar lo neto, de pagar comisiones a un fondo de inversión o pagar lo que sea, impuestos incluso, ¿no? Que depende en qué país, pues te quitan muchísimo. Pues nos habla al final de que sean las menos comisiones posibles para tener una ganancia neta grande y tener eso en cuenta, ¿vale? A nivel fiscal también, ¿no? Y luego el cuarto principio nos habla de diversificar. Lo más importante de este libro también, y desde mi punto de vista para mí, es diversificar. Pues primero de todo nos habla de diversificar en activos, ¿vale? En activos diferentes, ¿vale? Pues por ejemplo, pues yo qué sé, diferentes activos de botellas, por ejemplo, de agua. Imagínate que invertimos en agua, el agua se va a consumir siempre. Pues invertimos en empresas diferentes, ¿no? De no solo invertir en una empresa, por ejemplo, Viladrau, que es una empresa de España, ¿no? Pues no solo invertir, si vas a invertir en agua, no inviertas solo en una empresa de agua, invierta en diferentes, ¿ok? De diferentes clases de activos dentro del sector del agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Diversifica también en diferentes activos que no tengan nada que ver. Por ejemplo, si vas a invertir en agua, invierte en oro, invierte en cripto, invierte en mercados, fondos indexados, etc. Diferentes clases de activos, ¿vale? Es decir, repetimos, activos diferentes clases de activos. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, ya una vez hemos diversificado diferentes clases de activo, tenemos que diversifiquemos en diferentes tipos de mercados, por ejemplo, diferentes mercados de, por ejemplo, diferentes países, diferentes zonas, diferentes índices, etcétera, ¿vale? Diferentes tipos de mercado. Luego también dice que diversifiquemos en el tiempo, que no metamos todo nuestro capital en el momento de ahora, sino que vayamos diversificando en el tiempo. Pues a lo mejor durante un año pues podemos hacer 2, 3 cargas de inversiones, porque no sabemos si, por ejemplo, llega un momento que en el mercado baja muchísimo y hemos invertido capital ahí, pues realmente que tengamos efectivo, que podamos ir invirtiendo en diferentes épocas, en diferentes momentos, ¿no? A medida que el tiempo avance. Así que nos aconseja 4 tipos de diversificaciones, ¿ok? Que para mí me parecen totalmente inteligentes y muy interesantes, ¿ok? Vamos a seguir. Nos habla también de los mercados bajistas. Es decir, los mercados bajistas, ya hemos hablado antes, pero es importante entender que se recuperan muy rápido. Es decir, ahí el miedo baja muy rápido, el mercado, es decir, el precio baja rapidísimo porque el miedo incita a sacar, a actuar más rápido que la subida, pero realmente dice que se recupera mucho más rápido. A lo mejor baja fuerte, pero luego se recupera más rápido y luego superan los máximos anteriores, ¿vale? Por eso dice que tenemos que estar tranquilos y sentir esa seguridad de un mercado bajista que tarde o temprano acaba acabando. ¿Qué más? Luego nos dice que en qué tipos de activos invertir, ¿vale? Nos habla de 3 tipos de activos, nos habla de acciones, nos habla de bonos y nos habla de, pues, de alguna manera activos alternativos, como dirían. Bueno, por ejemplo, ¿qué serían acciones? Pues invertir en Apple, Microsoft, Facebook, Meta, o como quieras llamarle, criptos, es decir, empresas, acciones, ¿vale? Tú tienes parte de esa empresa, ¿no? Luego tienes los bonos, ¿no? Al final, que son préstamos que les das al Estado y te pagan por ello. Los bonos al final es lo que menos se gana, lo que realmente son muy bajos y es mucho tiempo el dinero parado para ganar poco. Ok, para mí es lo peor, pero es lo mejor para no perder dinero. Entonces, diversificar tu cartera, si tienes una cartera grande, pues diversificar en bonos una pequeña parte, pues asegura siempre algo, ¿no? Para no quedarte a cero, ya que estás invirtiendo en el gobierno en sí, ¿no? Y es eso, al final es un dinero mucho tiempo parado que, bueno, para mí es poco riesgo, muy poco riesgo, ¿vale? Y ganas muy poco, pero para mí la finalidad, es lo que te está diciendo el autor, es no perder. Y luego vamos a los alternativos, ¿no? Las inversiones alternativas. ¿Cuáles serían? Pues, por ejemplo, los inmuebles, ¿no? Todo el tema del real estate, pisos, casas, inmuebles. ¿De acuerdo? Es de lo más seguro, se gana poco, pero tampoco realmente. Estamos hablando de depende, ¿no? Estamos hablando de entre un 5 a un 10% anual y algunos acaban sacando, yo tengo amigos, por ejemplo, que le sacan bastante más, llegan hasta un 20% anual, pero bueno, tienen sus estrategias, ¿no? Pero invertir en inmuebles, ¿no? Mucho más seguro y se gana menos. Obviamente invirtiendo en acciones se gana mucho más, pero tienes mucho más riesgo, ¿no? También. Entonces, a lo mejor invertir en acciones es una muy buena oportunidad. Invertir en acciones, pues cuando realmente hay una bajada muy fuerte, un mercado bajista, y hacer pequeñas cargas cada vez que vaya bajando el precio, ¿no? Bueno, nos dice también de invertir en capital privado, es una de las alternativas. Luego también en Master Limited Partnership, que son pues sociedades limitadas, son empresas que pues se dedican a invertir en todo el tema de energía, gaseoductos, etcétera, ¿vale? Luego también nos habla sobre el oro, no puede faltar, ¿no? Oro o materias primas como la plata también, pero sobre todo oro nos habla. Y luego también pues fondos de inversión de alto riesgo, como por ejemplo el de Ray Dalio, lo que sigue en algunos se necesita mucho capital y algunos no tienen tanto capital, o otros también nos habla de que hay comisiones bastante altas, ¿vale? En los fondos de
de inversión de alto riesgo, pero bueno, al final es diversificar siempre y si nos están dando al final a la larga, sobre todo lo más importante es a la larga, ¿no? Porque nos interesa conservar ese capital en años, que acaben ganando y que tengan una rentabilidad interesante, ¿no? Entonces estos son los activos que nos dice Anthony Robbins de invertir. Repetimos, acciones, bonos y inversiones alternativas. En las inversiones alternativas tenemos inmuebles, capital privado, tenemos Master Limited Partnership, que son SLs, ¿no? Que invierten en energías, luego en oro, y fondos de inversión de alto riesgo. Entonces, bueno, seguimos. Nos habla mucho de tener una estrategia, ¿vale? No solo estrategia, es decir, un plan a nivel financiero, es decir, cuánto queremos ganar, cómo lo vamos a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomiendo que les leáis este libro porque nos habla bien de ese plan financiero, no entraremos en este resumen. Y nos habla también de un plan fiscal, ¿de acuerdo? También, ¿qué más? Nos dice varios tips sobre la estrategia que tenemos que tener, desde mi punto de vista importantes para comentarlos aquí. Por ejemplo, primero de todo, te habla de diversificar, ya lo hemos comentado, pero lo repite bastante. Luego, invertir en fondos indexados, tener un gran portfolio también de portfolio o cartera de inversión, ¿no? Diversificado también en fondos indexados, que dice que es vital porque tarde o temprano eso siempre acaba subiendo a la larga, como el S&P 500. Tener siempre liquidez, es decir, tener un dinero en dólares o en lo que sea, liquidez disponible para invertir en estas grandes oportunidades que nos ofrecen los mercados cuando bajan, es decir, en los mercados bajistas. Recordamos que los mercados bajistas son oportunidades y tenemos que tener liquidez para cargar, ¿no? O invertir en ese activo, ¿no? Nos habla de reequilibrar nuestra cartera, reequilibrar. Por ejemplo, si nosotros hemos invertido en, por ejemplo, un 60% en acciones, ¿de acuerdo? De nuestra cartera, lo que nos recomienda es que si las acciones suben mucho, ¿vale? Imagínate, esa cartera se desequilibra a nivel proporcional. Ya no, si suben mucho las acciones, pues el valor ya no lo tenemos el 60% en las acciones, ¿no? Sino que realmente vamos a tener mucho más. Entonces lo que tenemos que hacer cada X tiempo, pues varias veces al año, o un par de veces al año, por ejemplo, es reequilibrar esa cartera. De alguna manera, y vamos siempre pues volviendo a reequilibrarla dependiendo todo de nuestros intereses. Esto es importante que os miráis el libro porque tiene sus estrategias, depende cómo tú seas, de tus intereses, te recomienda una estrategia o otra, ¿vale? A lo mejor te recomienda, si lo que quieres es más riesgo porque tienes menos capital y quieres más riesgos, pues lo que puedes hacer es tener un 70% en acciones, ¿vale? O en activos de riesgo, eso es una locura, pero bueno, 70% en acciones, o no, o tener un 20% en acciones tranquilamente y lo otro en bonos, en inversiones alternativas como oro, etcétera. Depende de tus intereses. Si quieres más riesgo, menos riesgo, del capital que tengas, del tipo de inversor que seas, etcétera, ¿vale? ¿Qué más nos habla? También nos habla de la estrategia de los 7 años, que siempre nos habla de a largo plazo, de 7 años mínimo o 10 años, y nos habla de estar ahorrando siempre e invirtiendo una parte de tus ahorros, un 10%, un 20%, lo que tú quieras te puedas permitir, pero ir invirtiendo durante esos 7-10 años, ¿no? Nos habla también de que explores nuevas, que te formes, que veas diferentes tipos de inversiones también, ¿no? Que seas un explorador, no te conformes con lo que sabes, sino que siempre estés investigando y explorando nuevos mercados, nuevas acciones, nuevos, por ejemplo, blockchain, ¿no? Criptomonedas, nuevos proyectos, etcétera. Que estés siempre formándote, explorando, ¿no? Luego, vamos a nivel ya la parte más psicológica, de las finanzas para invertir, que realmente lo es todo. ¿Qué nos está diciendo? Que un 80% de las inversiones son psicológicas, es decir, para tú tener éxito y ganar realmente a largo plazo es un 80% psicológico y un 20% mecánico, con tu estrategia, con tu plan de acción, ¿no? Entonces, eso es muchísimo, por eso ha dedicado toda una parte entera del libro a nivel psicológico, ¿no? Primero de todo dice que la mente es nuestro peor enemigo, tu peor enemigo eres tú, vas a perder dinero por ti, no por el mercado, sino por las emociones que tenemos, nos van a llevar, ¿no? Como el río, si no sabemos controlarlas. Entonces es importante aprender a controlar las emociones. Segundo, importante tener un plan y dejarte llevar por el plan, confiar en ese plan, como hemos dicho muchas veces, ¿vale? Esa estrategia, ese plan. Luego, importante, no vendas, haga lo que haga, el mercado tiene ese plan en mente, no vendas. Lo que te está diciendo es que reequilibres la cartera, ¿vale? Que confíes en ese plan y reequilibres. Que reequilibrar, por ejemplo, si baja mucho y estás perdiendo mucho dinero, pues lo que haces es reequilibrar, quitar de un sitio para poner y tener esos porcentajes de tu cartera que ya te has dicho que tendrías, ¿no? ¿Qué más? Luego nos habla también de un capítulo entero sobre la verdadera riqueza. ¿Qué es la verdadera riqueza? Pues aquí ya te está hablando de que no es el dinero, sino que la verdadera riqueza es aprender a ser feliz. La verdadera riqueza está en la emocional, aprender a dominar las emociones y tener emociones siempre positivas a nivel psicológico, también dominar la mente, ¿vale? Aprender a ser feliz con poco también. Y a nivel espiritual, ¿no? Acabar siendo feliz con lo que haces, hablas, dices, etcétera, que sea congruente, que seas feliz con tu alma, ¿no? Porque si de mucho sirve, realmente lo que le está pasando a mucha gente es que tienen mucho dinero, que lo tienen todo, la fama, te ponen el ejemplo de Robbie Williams,
y que caen en drogas, son infelices por contentar a los demás, etcétera. Es decir, es muy fácil no ser feliz con dinero. Así que tenemos que aprender a ser felices con poco primero para luego tener ese dinero. Nos machaca mucho y nos dice pues varios consejos para tener esa riqueza. Primero de todo, pues tener un objetivo principal, saber hacia dónde vamos, qué queremos conseguir, qué estilo de vida queremos conseguir, cuánto dinero queremos cobrar a nivel de ingresos pasivos, ¿vale? Invirtiendo, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cómo podemos aportar valor para tener una empresa o ganar dinero para irlo invirtiendo, ¿no? Es decir, tener un plan de acción, tener un objetivo. Luego es importante tener motivación y no solo la motivación, si tenemos que ir a lo emocional. ¿Qué nos motiva, que nos mueva a nivel emocional y sentir esas emociones en nuestras entrañas? Yo quiero llegar ahí. ¿Qué nos motiva? ¿Por qué? ¿Para qué? Quiero llegar ahí. Muy importante. Sobre todo, se basa mucho en agradecimiento y en dar. Es decir, agradece lo que tienes, toda la información que tienes, lo que estás haciendo, los fracasos que vas a cometer, dónde estás, lo que tienes, la familia, los amigos, los libros que te estás leyendo, todo, agradécelo todo, vive en el agradecimiento, porque esto nos va a llevar a esa riqueza, a esa sentirnos bien, ¿no? A nivel emocional, constantemente sentir esa alegría, ese amor que queremos constantemente, que mucha gente a día de hoy niega y dice, esto es una tontería, pero realmente al final es lo que queremos, estar bien. Cuando tenemos ansiedad, tenemos problemas, estrés, etcétera, realmente no estamos bien y ahí es cuando echamos de menos estar bien, ¿ok? Nos habla mucho de la satisfacción, es decir, estar satisfechos con lo que hacemos, con lo que estamos, confiar en ese camino, estar satisfechos con lo que tenemos, con el camino que estamos tomando. No podemos estar insatisfechos. Mucha gente cae en ese error, estar insatisfecho con lo que hace, infeliz, etcétera, ¿no? Dar, machaca mucho con el tema de dar. Esta parte ya todo el tema, esto que estamos hablando de riqueza, la verdadera riqueza, ¿no? Que es ser feliz. Esto es puro Anthony Robbins, que nos habla en otros libros, como por ejemplo Poder sin límites, como por ejemplo El gigante que llevas dentro, el gigante interior, si no me equivocaba, se llamaba así. Esto es puro Anthony Robbins. Dice que por más que machaques el tema de la riqueza, que seas rico, que vayas a buscar eso, tienes que aprender a ser feliz en el proceso, con lo que tienes, con lo que ya tienes, ¿vale? Porque si no vas a sufrirlo mucho y eso no acabará llegando también, ¿no? Tiene mucho que ver. Entonces, da, aporta, da valor, da lo que puedas. Si puedes darlo gratis, si puedes darlo de forma de pago, si puedes darlo, da. Win-win, siempre, que la gente salga ganando, que te conviertas en una buena persona, que es la gente que acaba llegando lejos, la gente quiere contar contigo al final, cuando eres una persona agradecida, amable, que das, etcétera, ¿vale? Conviértete en ese tipo de persona. ¿Qué más? Nos habla también de que evoluciones, de que crezcas. El ser humano necesita crecer. Si no se estanca, acaba siendo infeliz. Si tú estás todos los días viendo Netflix y no creces, si pasa un año de tu vida y no sientes que has hecho algo, no sientes que has crecido, que has mejorado en conocimiento, que has hecho empresas, que has mejorado en una habilidad, en tu profesión, etcétera. Si no creces, decreces. Importante, evoluciona. Céntrate en crecer siempre, aunque sea un 1% al día, que es lo que te habla el principio de Kaizen. Crece todos los días un poquito y acabarás teniendo un castillo. Pon un ladrillo todos los días y acabarás teniendo un castillo, ¿vale? Tarde o temprano, es inevitable. Pero crece, ya solo a nivel incluso psicológico y mental. Si no, vas a decrecer. Le pasa lo mismo como un músculo. Un músculo tiene que crecer. Si no creces, si no lo entrenas, decrece, pierdes masa muscular. Es así de simple. Estamos programados para crecer, evolucionar, ¿vale? Así que mentalízate. Luego, la emoción principal, la alegría. Es decir, tenemos que estar en ese estado y de alguna manera tenemos que hacer lo posible para estar en ese estado de alegría cada vez que queramos leer un libro, memorizar, hacer una ponencia. Es decir, tenemos que ser conscientes de que estamos siendo infelices en este momento, de que estamos enfadados. Es decir, te habla mucho de dominar las emociones. Vital, porque con emociones negativas no se consigue nada. Si toda tu vida está repleta de emociones negativas y no predomina la alegría, pues realmente tienes un problema y lo vas a tener también a nivel financiero, ¿no? Entonces nos habla mucho de aprender cuál es nuestro estado y cuál es nuestro estado de alegría y qué nos pone alegres. En el libro nos dice varios ejercicios de cómo mejorar y cómo entrar en ese estado de alegría de forma rápida y en un momento, ¿vale? Entrar en ese estado de alegría y realmente él lo consigue con muchísima gente, ¿no? Pero te habla mucho del estado de alegría, de mantenerlo, ¿no? Y también está donde tú pones el foco. Si tú pones el foco en lo negativo, vas a tener un estado negativo, no vas a tener alegría, ¿vale? Pero si tú pones el foco en lo que tienes, en lo que agradeces, en lo que vas a conseguir, en tu para qué, en todo, es decir, donde tú tienes el foco vas a tener el estado de ánimo donde estás poniendo el foco, básicamente, ¿vale? Entonces nos habla mucho de lo importante que es el estado y nos dice ejercicios para tener ese estado de alegría, de felicidad, que es el que queremos todos y eso lo podemos hacer en todo momento, hay que entrenarlo, ¿vale? Y luego sobre todo nos habla de alineación, que es estar alineados con lo que queremos, con lo que nos hace felices. Si esa empresa no va acorde con nuestros valores
o esa empresa, esos amigos no van alineados como somos personas que estamos creciendo, aprendiendo, y estas personas no van alineados con nosotras, a su lado no vamos a ser felices. Pasa lo mismo, ¿no?, con tu trabajo. Si no es lo que te gusta hacer, no vas a estar alineado con tus intereses. Estate alineado. ¿Cómo hacerlo? Pues yo lo que hago mucho es escribir constantemente todas las mañanas, y te vas dando cuenta de con qué gente quieres estar, qué trabajo quieres tener, qué quieres hacer en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Escribe, conócete, sácate un máster en ti. Solo así vas a poder estar alineado, saber lo que quieres y ir a por ello, ¿vale? Es muy importante invertir en ti para tener esa libertad financiera, y esto es algo que a mí me ha costado mucho de entender, pero cuando lo haces, tarde o temprano acaban llegando esos resultados y te acabas convirtiendo en una persona increíble, abundante. La gente quiere estar cerca tuyo, ¿ok? Y bueno, todo un capítulo te habla mucho sobre el tema de la felicidad. De nada sirve tener dinero si no estás feliz, si no das, si no agradeces, si no vives en ese estado de alegría, si no haces nada para cambiarlo, ¿vale? El dinero no te va a hacer feliz, pero sí que dice que si no trabajamos como una pata de nuestra vida el dinero, pues sí que nos puede quitar esa felicidad, porque nos vamos a tener que hacer cosas que no queremos para ganar dinero, así de simple, ¿ok? Y luego también al final de todo el libro nos habla sobre un plan financiero. Creative Plan le llama, o algo así, que está al final del libro, que nos ayuda a gestionar ese plan financiero, a dónde queremos llegar, qué queremos conseguir y cómo hacerlo dependiendo de tu situación, porque realmente cada situación es diferente. No es lo mismo alguien que tiene millones comparado con alguien que solo tiene un sueldo y tiene que empezar desde abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te está diciendo que gracias al interés compuesto, gracias a los fondos indexados, gracias a aprender a ahorrar, a invertir, ¿vale? Súper importante, te habla de ahorrar, ¿vale? Y de invertir, pues vas a tener, por ejemplo, te pone ejemplos de personas que han invertido en un total de 15, 20 años, no sé cuánto, por ejemplo, han invertido 200 o 300 dólares, ¿vale? En total han acabado acumulando un 28.000 y pico de dólares, y te está hablando que gracias al interés compuesto e invertirlo en productos tan simples como el SP500 o fondos indexados que repliquen el SP500, ¿no?, que te dan entre un 7% y 10%, han llegado a obtener 1.800.000 y pico, ¿no?, en años, en 20 años, 30 años, cada vez pues vas teniendo más. ¿Por qué? Porque las ganancias son exponenciales. Todo lo que ganas se reacumula, se reinvierte, ¿vale? No sacas ese dinero. Cada vez que tú ganes un 7% anual, no lo sacas, lo vuelves a meter, lo dejas ahí, ¿vale? Que el interés compuesto haga su efecto, y eso hace una curva que cuanto más tiempo pase, el tiempo está a tu favor y gana mucho más dinero. Podemos llegar a hacernos ricos cuanto antes aprendamos a ahorrar, a invertir y a utilizar esta herramienta, esta magnífica herramienta, y sobre todo aprovechar los mercados bajistas, que son una gran oportunidad, ¿vale? No te dejes llevar por las emociones, por lo que dice la gente, sobre todo lo que dice la gente, es súper importante. Habla de Rockefeller, que te dice que cuando tu zapatero o cuando el zapatero suyo está hablando de esa acción, ya ahí es cuando él saca su dinero. Es una manera de decirlo, obviamente no te lo tomes al pie de la letra, pero sí que cuando todo el mundo habla, saca tu dinero. Cuando todo el mundo tiene miedo, ahí hay una gran oportunidad que hace rica a las personas y puedes llegar a ganar mucho más dinero. Vale, me parece brutal este libro, recomiendo leerlo. Imparable, de Anthony Robbins. Os recomiendo leer el anterior, que es Conoce las reglas del juego, o las reglas del juego del dinero. Se llama Dinero, algo así, ¿vale? Pero es el primero, es un tocho de la hostia, pero realmente aprendes muchísimo, muchísimo. Y te da muchos consejos de inversión, dónde meter tu dinero, dónde le gusta meter su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Te recomiendo que leas estos libros para saber tu caso en concreto, si lo que quieres es aprender sobre estrategias personales, porque al final todas las estrategias nos sirven para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y si te gusta este contenido, te gusta este tipo de vídeos, te gusta pues todo el tema de resúmenes de libros, sacar lo mejor de cada autor, lo mejor de cada libro, todo el tema de crecimiento personal, de mover el culo, de motivarte, de inspirarte, de ser mejor, pues clica a la campanita, y te agradezco un montón que sigas este canal para estar atento de todo lo que se vaya sacando. Así que un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.